Hola amantes del terror. ¿Cómo les va? Pues hoy por fin les traemos las creepypastas que les prometimos. No las habíamos subido antes, porque dejamos a Dobby en el bosque todo este tiempo. Él se resistía a quedarse, pero le dijimos que su misión era esperar hasta que se le apareciera Slenderman. Jejeje. Y ya luego que se le apareció, nos contó estas creepys. Él ahorita está en el manicomio, por eso no podrá participar en el video. Pero no se preocupen, que nos contó lo que le sucedió, para que nosotros les contáramos a ustedes. Así que, empecemos. En el bosque. Esa mañana salí con mi bicicleta, rumbo al pequeño bosquecito que había visto infinidad de veces, cada vez que viajaba a la capital. El bosque era grisáceo, desolado, siempre con neblina, y los árboles parecían haber sido quemados. Pero extrañamente, todos esos elementos me atraían hacia él, irremediablemente. Eran a las 7 de la mañana, tan solo hacía una hora que había salido de casa. El bosque no era tan pequeño como había creído. Los árboles eran altísimos, con pocas hojas en sus copas. En sus troncos, habían carteles de propiedad privada. Prohibido el paso. Me reí de ellos, y empecé el ascenso trabajosamente en mi bicicleta. Había escuchado unas historias sobre personas desaparecidas, y ciclistas muertos extrañamente en el lugar. Me reí de todo aquello, yo era el más escéptico de todos, y a eso iba, a demostrar que ahí, no pasaba absolutamente nada extraño. Aunque sí noté dos cosas que me pusieron nervioso. No se oía el canto de ningún ave, ni ruidos de los animales que habitaban el bosque, ni siquiera de los reptiles. La neblina que yo había visto cuando llegué, lejos de desaparecer, parecía hacerse más espesa, hasta llegar al suelo. Mis pies estaban cubiertos de ella, empecé a sentir mucho frío. Pero lejos de intimidarme, decidí seguir adelante. Había avanzado aproximadamente 15 minutos, cuando casi frente a mí, vi a un niño pequeño, de pie, en lo que parecía ser un claro en el bosque. El niño estaba con la cabeza baja, y parecía sollozar. Aquello me sorprendió mucho. Me detuve creyendo que aquello era fruto de mi imaginación. Parpadeé varias veces, pero el niño aún seguía ahí. Arrojé mi bicicleta hacia un lado, y empecé a acercarme. Tan pronto el niño notó mi presencia, levantó la cabeza, y empezó a llorar, retrocediendo aterrado. Por favor, no me hagas daño, quiero ir a casa. Regrésame a mi camita. Pero yo seguía avanzando. Mis manos parecían ser enormemente largas, y al moverlas, se estiraban como si fueran de hule. Mis dedos eran ramas que se movían. Mis pies eran igualmente largos. Sentía que veía a través de una cortina, pero eso no me afectaba en absoluto. Olía el miedo en sus palabras, lo veía en sus ojos, sentía su pequeño cuerpo temblar, y eso me gustaba. Olía la sangre corriendo por sus venas. De pronto mis manos estaban sobre su cuello. Era una figura tan frágil, pensé que no bastaría para saciar mi apetito, pero podría ser un aperitivo. Ya sabía dónde podía conseguir más de aquellos. La carne de niños es una de las cosas más deliciosas sobre la tierra. ¿Para qué contarles sobre el festín que me di? Del niño, solo quedaron las ropas. ¡Ay, qué miedo, pobre niño, malo Dobby! Pero bueno, ahora les vamos a contar estas creepys que nos contó nuestra querida amiga Mayerly. El espantapájaros. Era de noche y regresábamos de una fiesta, mi amiga Lucy y yo. Ella estaba ebria y yo muy alerta. Me atemorizaba la oscuridad, sentía que alguien me miraba. Forcé a Lucy a caminar más rápido, la calle estaba desierta. Lo que más me asustaba era que a un par de metros, la calle, junto con las casas y las luces desaparecerían, pues ya empezaba el campo.
El camino era horrible, de tierra, con rocas y pasto bastante crecido a nuestro alrededor. Las casas estaban abandonadas sospechosamente, habían en ellas pasto seco y espantapájaros horrorosos. Pasando el campo, se encontraba una pequeña colonia, en la cual yo vivía, y no había transporte. Lucy gimió y me pidió ayuda. No soportaba sus tacones, dijo que estaba cansada y yo me molesté. Cualquiera en tu lugar no habría bebido, le dije muy enojada. Nos sentamos en una roca, ella empezó a quitarse sus zapatos, el ambiente era pesado, se sentía la desesperación y el peligro. Yo observaba a mi alrededor. Fuera de una casa había un espantapájaros que me parecía familiar. Vestía un traje negro y elegante. Sus manos eran bastante largas, casi hasta llegar al piso. No tenía cara. Mi corazón empezó a latir rápidamente, luego algo pasó por mi mente y sonreí. Solo es un espantapájaros, pensé. Pero un instante después, recordé lo que mi vecina me había contado sobre Slenderman. La sonrisa se me borró y empecé a comparar las similitudes de Slenderman con el espantapájaros. Ambos vestían de traje negro, no tenían rostro, las manos eran muy largas, y tan pronto terminé de comparar esto último, cuando miré a Lucy nerviosamente, y volteé a ver al espantapájaros nuevamente, pero este ya no estaba. Me puse en pie de un salto, y miré rápidamente a mi alrededor, buscándolo. No estaba por ningún lado. Empecé a decirle a Lucy que se apresurara, que teníamos que irnos, cuando, al mirarla para empezar a correr tomadas de la mano, casi me desmayo. Esa cosa, lo que fuera, estaba parado a unos metros detrás de Lucy. Le dije que corriéramos regresando por donde habíamos venido. Ella aún no se daba cuenta de lo que pasaba. Preguntó por qué, pero yo no tenía tiempo de explicarle. Ella dijo que estaba muy cansada. La tomé de la mano y casi empezaba a arrastrarla cuando aquel hombre estiró sus manos jalándome a Lucy. Ella volteó y gritó aterrada, pidiendo ayuda, diciendo que no la soltara. Pero él tenía más fuerza que yo, y por más que lo intenté, sucedió algo horrible. Yo la tenía sujetada del brazo y él del resto del cuerpo. Slenderman dijo algo que no comprendí. Luego tiró del brazo de Lucy, y este crujió, desgarrándose y separándose de su cuerpo. Grité llena de horror, y ella de dolor. La sangre salía a borbotones. Casi enloquecí de miedo. El brazo que yo sostenía aún me tenía tomada de la mano. Me solté de la mano de Lucy. Él recogió el brazo, abrió una boca enorme, era como un hoyo oscuro. Se tragó el brazo completo y desapareció, llevándose a Lucy, mientras ella gritaba como nunca he oído a nadie más en mi vida. Desde entonces, he tenido pesadillas en las que Slenderman se lleva a Lucy una y otra vez. Y promete volver por mí. Casi no duermo. Siempre tengo miedo. Estoy enloqueciendo. Yo sé que él es real. María. Era de noche, y había luna llena. Las monjas nos dijeron que apagáramos las luces de nuestros dormitorios. Luis nos había contado la noche anterior una terrible historia sobre Slenderman. Nos contó que este atacó a una pequeña niña el año pasado. La historia se expandió por el pequeño lugar donde ellos vivían, y por eso decidieron mudarse. Sus padres trabajaban todo el día, era por eso que Luis se encontraba ahí. Nosotros no creímos en eso, pero Luis nos dijo que él mismo lo había visto, pero no le había contado a nadie. Que lo más seguro para nosotros era no salir de noche al bosque, que se encontraba detrás del orfanatorio, y mucho menos si había luna llena, porque era cuando él se aparecía. María, Diego, y yo seguíamos sin creer nada de lo que Luis decía.
Nosotros, como adolescentes que éramos, decidimos retarlo y averiguar si Slenderman existía de verdad, o solo era un cuento de Luis. Así que una noche de luna llena, tomamos suficientes lámparas sin que Luis y los demás se dieran cuenta. Salimos cuidadosamente de nuestros dormitorios. Rodeamos el orfanatorio, y nos adentramos en el bosque. María se empezaba a sentir incómoda, quería regresar. Diego y yo caminamos más y más rápido, hasta que decidimos descansar, y encendimos una fogata. Diego y yo, nos sentamos juntos. María se sentó frente a nosotros. Empezamos a discutir si en realidad existía aquel ser que aterrorizaba a todos. Luego inventamos historias, nos burlamos, nos reímos y seguimos discutiendo hasta que el cansancio y el sueño nos empezó a vencer. Decidimos buscar un mejor lugar para dormir lejos del frío. De pronto, María puso una cara de asombro, espanto y luego de terror. Se quedó impactada, no podía hablar, solo miraba hacia arriba de nosotros, con la boca abierta, y el pánico llenaba su rostro. Nosotros pensamos que se le había ocurrido una idea. Pero cuando nos paramos, y volteamos hacia donde ella veía, sentí como un terrible frío se deslizó desde mis pies hasta mi cabeza. De pronto todo eran llantos, gritos de terror, y aullidos de auxilio. Yo estaba inmóvil. Mi linterna resbaló de mis dedos. Era él. Sí, estoy seguro. Era él. Vestía de traje, era muy alto, y sus manos parecían ser muy útiles, pero eran horribles a la vez. Escuché unos pasos muy pesados, era María que había empezado a correr. No sé cómo pude recuperar la movilidad, y también empecé a correr. María llevaba su linterna dentro de su bolsa, junto con una libreta, y sus lápices. Al correr, todo sonaba horriblemente, al chocar un objeto con los otros. Todo estaba oscuro, tropezábamos a cada rato. Yo era el más veloz, y cuando ellos empezaron a quedarse, los tomé a cada uno de las manos, y seguimos corriendo juntos. Diego, que aún llevaba su linterna, encontró una cueva. Dijo que se quedaría allí, que él nunca lo encontraría. María me soltó y siguió corriendo, yo la seguí, un gran bulto en la oscuridad nos bloqueaba el paso, parecía un gran árbol tumbado en el suelo. María resbaló, y cayó de bruces. Todas sus cosas salieron de su bolso, y rodaron por el suelo. Guiándome con la luz de la luna, empecé a juntar sus cosas. Deseaba encontrar a algunos campesinos, para pedirles ayuda. Otra vez María empezó a gritar, y la inmovilidad se apoderó de mi cuerpo nuevamente. Yo escuchaba todo, pero mi cuerpo no reaccionaba. Una enorme sombra fue acercándose a mí, y empezó a cubrirme. Perdí el conocimiento, y no supe lo que pasó. Tiempo después, desperté en el suelo. Busqué a María, pero no estaba por ningún lado. En el suelo, solo había una hoja rasgada, escrita con mucho esfuerzo. Aparecía la palabra, ayúdame. Tomé la hoja, junto con la linterna de María, y corrí hasta la cueva donde se había escondido Diego. Solo pude decirle. Se la llevó. No dijimos nada más. Pasó un tiempo más, que se nos hizo eterno, y entonces amaneció. Volvimos por el camino hacia el orfanatorio, y le contamos todo a Luis. Pero no pudimos hacer nada más. Y jamás supimos qué le pasó a María. Ay, qué miedo, creo que iré a hacerle compañía a Dobby. Hoy sí me traumé. Jajaja. Está bien, pero no olviden volver, para contar las próximas historias. Bueno amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. ¿Quién más quiere ir al manicomio? Podemos solicitar un precio especial. Dobby ya tiene su descuento de cliente frecuente, muajajajaja. Y pronto va a ir a Miedosos Anónimos. Yo me voy a mi casita porque, como que se oyen pasos en la azotea. Jejeje. Hasta pronto.